¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en una conversación entretenida para darle valor a lo que son las políticas públicas y lo que significa esto para nosotros. Y hoy día me toca a mí entrevistar y conversar con una de las personas que más sabe de políticas públicas en nuestro país, y esto lo digo con mucho conocimiento de causa, un currículum bastante extenso. Y escuche bien usted en casa, porque vamos a hablar con Mauricio Olavarría Gambi, profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile, es doctor en políticas públicas por la Universidad de Maryland at College Park de Estados Unidos, es licenciado en Ciencias del Desarrollo por ILADE y administrador público por la Universidad de Chile. También fíjense que Mauricio Olavarría ha ejercido diversos cargos directivos en universidades y ha sido consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano del Desarrollo, de Eurosocial, además de la Organización Panamericana de la Salud, del CLAD, de gobiernos latinoamericanos y organismos públicos chilenos. Pero esto no se queda acá. Además, es editor regional para América Latina y el Caribe de la Public Organization Review y de la Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy and Governance, de la editorial Springer Meteor. También ha sido director alterno del Grupo de Estudios de Ciencias Jurídicas y Políticas de Fondesit, CONICIT. Es el coordinador del Comité de Políticas Públicas y Administración del Estado de Becas Chile, CONICIT, e integrante del panel de políticas públicas de la beca Igualdad de Oportunidades de la Comisión Fulbright. Es miembro además de comités editoriales de revistas académicas indexadas de Europa, Norteamérica, América Latina y Chile. Para cerrar, sus investigaciones, publicaciones y docencia se concentran en políticas públicas, pobreza y desigualdad y criminalidad. Es también autor de 9 libros, 25 capítulos de libros, más de 41 artículos publicados en revistas académicas internacionales indexadas y numerosos informes profesionales presentados en Chile y en el extranjero. Eso es parte del currículum vitae del profesor Mauricio Olavarría Gambi. ¿Cómo está, profesor? Bueno, muy bien. Y muchas gracias por la invitación a conversar este tema que está, yo diría que estamos en un punto bien adecuado para discutirlo, conversarlo y compartirlo con el resto de las personas que se interesan en estos temas y que van a ver seguramente el canal YouTube que ustedes tienen, que es una muy buena herramienta de comunicación, divulgación de estos temas que podrían aparecer inicialmente áridos, pero que cuando uno va entrando en estos temas, digamos, uno le va encontrando la sustancia y son verdaderamente muy trascendentes para el diario vivir de los ciudadanos. Sí, así es. Y por cierto, nuevas tecnologías que nos permiten acercar estos temas a las personas. Ahora, Exactamente. uno mirando su currículum, profesor Mauricio, que es de bastante peso, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es conversar y preguntar cómo es que usted llega a decantarse por las políticas públicas. ¿Qué, en algún momento de su vida, qué lo invitó a seguir este camino? Bueno, es bien de larga data. Mire, yo estudié en el Instituto Nacional, digamos, ¿no? ¿Verdad? Y di la prueba de aptitud, en ese tiempo se daba la prueba de aptitud académica. Y entonces postulé a Administración Pública a varias carreras. Y quedé en Derecho en Santiago, había quedado en Ingeniería Electrónica ahí en la Santa María. Bueno, también en Administración Pública, y decidí matricularme en Administración Pública. Mi madre se enojó conmigo porque ella quería que estudiara Ingeniería Comercial, ¿verdad? Mi padre también se enojó conmigo porque decía que yo debía matricularme en Ingeniería Electrónica y en la Santa María. Pero yo tomé mi opción, digamos, ¿verdad? Y me matriculé en Administración Pública.
Y a partir de eso, digamos, se sentía como una necesidad como de vincularme a los quehaceres del Estado. Me llamaba mucho la atención eso y fui estudiando. Después, bueno, eran tiempos complejos, digamos, la primera mitad de los 80, y tuve la fortuna de poder tener inmediatamente una beca ahí en ILA, una postulación, después Instituto de Estudios Internacionales, y luego entré a trabajar, digamos, en la parte más de gestión en la Universidad de Chile. Fui director de recursos humanos de toda la universidad. Y ahí me hice, digamos, la pregunta, bueno, ¿y qué viene después? ¿Qué más? ¿Voy a seguir en esto toda mi vida? Y siempre me llamó la atención, de hecho, mientras hacía todas estas cosas, hacía clases en varias partes, y conversé con varias personas, profesores ya de trayectoria en la época, y tomé la opción de renunciar al cargo de director de recursos humanos, que era un cargo bien alto, digamos. La verdad, yo era el directivo más joven en la universidad en ese tiempo. Bueno, tomé esa decisión, primero lo pregunté con mi señora, ¿no? Y ella estuvo muy de acuerdo conmigo, fue un salto al aire, la verdad. Porque postulé después a la universidad y a las becas. En ese tiempo, presidente de la República, como cualquier hijo vecino, no tenía ninguna otra cosa más que, digamos, los antecedentes que uno pudiera entregar. Y de hecho fue, digamos, aceptado a la universidad, obtuve después la beca y partí a estudiar en Estados Unidos con esta idea. También está la posibilidad de hacer un doctorado en Organizational Behavior, pero, digamos, porque yo tenía toda esta trayectoria del área de recursos humanos, pero, digamos, uno tiene que llamar donde el instinto le dice, tiene que ir donde el instinto le dice. Y fui a Maryland, en College Park, y en el doctorado en políticas públicas, y fue una decisión, digamos, una muy buena decisión. Fue la segunda mejor decisión que he tomado en mi vida. Entonces, la primera es obvia, ¿no? Sí, sí. Está por aquí la señora. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, hay una cuestión, un tema de vocación, ¿no? Una vocación que uno lo va llamando, lo va empujando, le va diciendo por dónde tiene que ir, y uno tiene que seguir en la vida lo que cree, digamos, las convicciones, las vocaciones, lo que cree que tiene que hacer, digamos, asumir la libertad que uno tiene, la responsabilidad que ello conlleva. Y eso es lo que yo pienso. Hay otras personas que pueden pensar una cosa distinta, pero eso fue. Y en Maryland también fue muy grato, fue verdaderamente una experiencia agradable. Tuve buenos profesores, muy exigentes, muy exigentes. Y de ahí digamos, cuando ya había terminado todos los cursos y estaba preparando la propuesta de tesis doctoral, por fortuna, digamos, fui seleccionado para unos trabajos sobre temas de pobreza en el Banco Mundial, particularmente para la África subsahariana. Teníamos que armar unos cursos a través de estos métodos telemáticos que en ese tiempo, muy fines de los 90, era como el 98, 99, eran muy de vanguardia. De hecho, el Banco Mundial lanzó una plataforma que después yo fui el representante en Chile de eso, que era el Global Development Learning Network, la red global de aprendizaje para el desarrollo. Entonces conectábamos muchos países, particularmente en condiciones de subdesarrollo más precarias, ¿no? Y hacíamos todos estos cursos, muchos de los cuales después comenzamos a hacerlos desde Chile, ¿verdad? Porque tenemos un buen background, diseñamos buenos cursos, tuvimos muy buena recepción en el resto de América Latina, y también en algunos diálogos un poco más allá. Por ejemplo, recuerdo cuando el gobierno polaco nos pidió un diálogo para ver cómo se había ido desarrollando en Chile el sistema de pensiones, etc. Entonces,
También conectamos con el resto de América Latina en temas de salud, dimos cursos sobre eso, de pobreza, desigualdad, métodos para superarla, etc. Bueno, ya de vuelta en Chile, ya asumí completamente la tarea académica y comenzar a hacer investigaciones. Afortunadamente también ahí pudieron concretarse varias oportunidades con proyectos interesantes, Fondesit y otros, particularmente en temas de formulación, implementación de políticas públicas, y eso fue generando un conjunto de publicaciones, afortunadamente, muy afortunadamente, en buenas revistas, muy exigentes, por cierto, pero buenas revistas y de amplia difusión. Entonces, eso es el modo como he ido transitando. Yo diría que lo central es la vocación, ¿eh? Sí. Y insto a las personas a seguir su vocación, no mirar otras cosas. Al final de la vida uno tiene que ser feliz, y la felicidad está centrada en seguir uno lo que cree, la vocación, todo lo demás es añadido. Y, profesor Mauricio, aquí hay un tema que a mí me parece muy relevante de poner sobre la mesa, sobre todo en tema de demonización del Estado, y que tiene mucho que ver con la especialidad que tiene usted, que es pobreza y desigualdad. Y de manera subyacente también el tema de criminalidad. Entonces, a mí me gustaría preguntarle sobre qué link hay entre la pobreza y la desigualdad y un Estado que no es moderno. ¿Cómo impacta eso a las personas? Bueno, hay mucho vínculo, mucho enlace, no solo con el tema de pobreza y desigualdad, sino que también con el tema de criminalidad. Y aquí, mire, ha habido un debate equivocado, a mi modo de ver, con mucho respeto de otras opiniones, en los últimos años, en donde se habla de más Estado o menos Estado. Y la cuestión no es esa. La cuestión es tener un Estado más efectivo, ¿verdad? Que permita resolver problemas centrales que está teniendo nuestra sociedad y estar al servicio de los ciudadanos. Por ejemplo, hay ámbitos en donde uno puede decir, bueno, aquí sobre Estado, sobra burocracia, de verdad, cuando a los ciudadanos los tramitan más de la cuenta. Por ejemplo, a los emprendedores o los microemprendedores hay un conjunto de reglas que tienen que seguir para poder generar un emprendimiento de subsistencia, la verdad, un pequeño negocio, etcétera. Entonces tienen que llenar un conjunto de formularios, impuestos internos, servicios de salud correspondientes, municipalidad, otro, inspección, etcétera. Todo lo cual genera mucho retraso y genera que esas personas deben tener un buen bolsillo para poder sostenerse todo ese tiempo que no van a generar ingresos. Entonces ahí, digamos, sobre Estado debiéramos reducir un poco digamos, la carga burocrática. Pero hay otros lugares en que falta Estado. Estoy pensando en los barrios, en las poblaciones, particularmente más pobres, donde campean los narcotraficantes, donde hay bandas delictuales que se apropian del territorio y en donde un carabinero se le ve una vez al año. Estoy exagerando, estoy caricaturizando, pero claramente hay falta de Estado. O cuando, digamos, la municipalidad no alcanza a llegar a determinados territorios con las ayudas sociales en tiempos de dificultad, bueno, indudablemente que hay falta de Estado. Entonces, no es más Estado o menos Estado, es un Estado más efectivo que puede distribuirse a través del territorio. O en los terrenos, por ejemplo, aislados, que no son necesariamente los terrenos fronterizos, sino que en terrenos donde cuesta mucho, digamos, donde no hay camino, donde hay dificultades para acceder. Uno lo ve mucho en la región de Aysén, en todas esas regiones, o incluso, digamos, en las regiones más centrales, Maule, O'Higgins, en sectores muy, digamos, un poco apartados con difícil acceso. Bueno, sin duda que hay falta de Estado. Entonces necesitamos modos de poder llegar a todos esos ciudadanos. Hoy día las tecnologías no nos permiten un poco acercarnos, pero sin duda que necesitamos acercarnos más. Entonces, en esos contextos requerimos una acción, digamos, más efectiva del Estado, tanto en un ámbito, primero el señalado, como en los otros. Ahora, ¿cómo se vincula, digamos, un Estado más moderno de todo esto?
digamos, la concepción que uno va desarrollando es que el Estado está al servicio de los ciudadanos. O sea, el Estado se construye desde los ciudadanos. No es por sobre, digamos, o sea, no es una entelequia que se está sobre, sino que hay un surgimiento a partir de la voluntad de los ciudadanos. Nosotros tenemos esta voluntad de vivir en comunidad y en consecuencia dan un conjunto de normas y reglas que nos permiten que la vida en comunidad sea posible. El Estado es una entelequia jurídica, digamos, es un conjunto de normas, de reglas que hacen posible la vida en común. Entonces, desde ese punto de vista, esas conjuntos de normas son las que nosotros nos estamos dando y hoy día nos vamos a dar otras normas a partir del cambio constitucional que nos genera una oportunidad de transformación del Estado, de mejora del Estado en términos de su efectividad y de alcance, ¿verdad? Entonces, digamos, el Estado surge de los ciudadanos, debe estar al servicio de los ciudadanos. Y el fundamento central del Estado y de su aparato ejecutivo, que es la administración pública, es centralmente ética, ¿verdad? Es decir, la administración pública es el Estado o el gobierno en acción y su justificación final, última y primera es ética, es decir, todo este aparato se constituye para entregar un conjunto de bienes y servicios a la ciudadanía y particularmente a los que más los necesitan, a aquellos que no pueden otorgárselo por sus propios medios. Dado eso, entonces, y entendiendo la dignidad básica de todas las personas, la igual dignidad básica de todas las personas, entonces el Estado entrega a partir de este aparato de la administración pública este conjunto de bienes y servicios de la misma calidad que pueden tenerlo aquellas personas que lo acceden por sus propios medios, ¿verdad? Por una cuestión de dignidad humana, de radical igualdad entre todos los seres humanos. Muchas gracias, profesor. Usted tocó un tema esencial, que es precisamente el cambio constitucional. Sin embargo, nuestra agenda de modernización del Estado, la que está hoy día vigente, que es del año 2019, que responde a la administración actual, tiene esta gobernanza, ¿cierto?, que se generó para poder apurar estos cambios que se necesitan en la modernización del Estado de nuestro país. Y uno de los supuestos que hay detrás de eso, y por eso no se habla de reforma de modernización del Estado, entiendo yo, sino que sostiene que el cambio se tiene que hacer dentro del marco jurídico para que sea un cambio rápido, ¿ya? Para evitar, como usted bien dice, esta entelequia que muchas veces es más burocrática que otra cosa. Esta agenda de modernización del Estado tiene hitos, tiene principios, y por cierto, el primer principio rector es que el Estado está al servicio de las personas. Pero se nos mete el tema constitucional. Usted lo ve como una oportunidad, pero ¿cuánto eventualmente podría retrasar o cuánto eventualmente podría detener la modernización del Estado de nuestro país este cambio constitucional? O al contrario, ¿podría este cambio constitucional acelerar ciertos procesos modernizadores del Estado? Es interesante pregunta. Ahora, ahí hay dos conceptos. Uno, la reforma y el otro, la modernización. La idea de reforma del Estado lo que hace referencia es a un cambio en los objetivos que persigue el Estado, ¿verdad? En su orientación política del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, al menos tenemos dos grandes reformas que han habido del Estado en los últimos 150 años, ¿verdad? Una, la de 1925, en donde pasamos de un Estado, como llaman los expertos, laissez-faire o extremo liberal, ¿no? ¿Verdad?, que pasó a un Estado intervencionista y con los cambios que ocurrieron en la primera mitad de la década de 1920. ¿No? El presidente Alessandri, después de los eventos ahí, de la crisis política que ocurrió, generó una nueva constitución en 1925 que fue aprobada en 1925 y rigió hasta 1980, en donde hay otra reforma que pasa a un Estado
digamos, mal llamado subsidiario. Digamos, lo que se habla mucho del Estado subsidiario a partir de 1980, pero en realidad es un Estado subsidiario parcial, en donde se le dio más énfasis al ámbito económico, ¿no es verdad? Pero en realidad la idea de subsidiariedad es bastante más allá, ¿sí? Sino que la idea de subsidiariedad apunta a reconocerle o espacio de aporte, de libertad y de involucramiento de los asuntos públicos a la sociedad civil, digamos, ¿no? Y en consecuencia, lo que hace el Estado es intervenir cuando esos, digamos, esos ámbitos lo solicitan, ¿no? O interviene cuando las comunidades de base tienen, digamos, no logran resolver por sí mismas el problema. La dificultad que hubo es que, digamos, a partir de 1980 se exacerbó el ámbito más bien económico. Entonces, el Estado interviene cuando los privados en el ámbito económico, ¿no? Esa es una parte, digamos, pero no es centralmente la idea del Estado subsidiario. Estoy pensando, por ejemplo, en las comunidades en un barrio, digamos, ¿verdad? Ahí claramente, digamos, los vecinos, nosotros aquí donde yo vivo, en mi barrio, nos organizamos los vecinos, ¿no es verdad? Establecimos un conjunto de normas de funcionamiento y acudimos al Estado, a la municipalidad, por ejemplo, cuando buscamos, digamos, cerrar un poco el pasaje que tenemos por aquí, para que nos autorizaran, para que vinieran a hacer las visitas inspectivas. Bueno, ahí claramente, digamos, hay una parte en que nosotros no podíamos resolver, que tenía que ver las autorizaciones municipales, de ver que efectivamente no estábamos interrumpiendo una avenida, una calle. Bueno, ahí hay una relación, digamos, ¿verdad?, de nuestra comunidad de vecinos con el Estado representado por la municipalidad. Y ahí la municipalidad interviene para también brindarnos otros servicios. Entonces, digamos, ahí cerrando, digamos, este punto. Entonces, lo que quiero decir es que ahí hubo un cambio, que es una reforma del Estado, es decir, el Estado cambia en su estructura, en su organización, en los objetivos que persigue y en la orientación política. La modernización, en cambio, es un tipo de cambio deducido del anterior y que apunta a generar mayores niveles de efectividad del Estado o actualizarse al uso de un conjunto de técnicas de gestión que hagan más efectiva la, digamos, operación de este aparataje. Y eso está involucrando, por ejemplo, reorganizaciones de servicios públicos, rediseño de las estructuras, rediseño de los métodos de trabajo, incorporación de tecnologías, organización también de las propias unidades, rediseño de los esquemas de trabajo. Hoy día, por ejemplo, se habla de diferenciación entre la formulación de políticas públicas centradas en los ámbitos políticos, particularmente en los ministerios, y la implementación, particularmente entregada a agencias pequeñas, ágiles, implementadoras. Entonces, a eso es la idea de modernización. Ahora, dicho eso, entonces, lo que uno puede ver es que las reformas del Estado se dan de tiempo en tiempo, ¿no? O sea, uno no está cambiando la orientación política del Estado todos los días, por decirlo de algún modo. Pero la modernización es permanente. Es decir, por ejemplo, para tomar estos casos, después de estos cambios que hubo en 1925, a propósito también de los eventos impulsados por el presidente Alessandro Di Palma, ¿verdad?, se crearon un conjunto de dependencias. El Banco Central en 1925, se crearon las cajas de previsión, digamos, de empleados públicos, del seguro obrero en 1924, empleados particulares en 1925 y un conjunto de otros que siguieron después. Y después, como resultado también de los aportes de la misión Kemmerer en conjunto con varios especialistas chilenos de la época, se creó la Contraloría General de la República, la dirección, la entonces Oficina de Presupuesto, luego Dirección del Presupuesto, las superintendencias de bancos y otros. Es decir, fueron creándose estructuras, ¿verdad? Y esas siguieron
sin duda a un menor ritmo. Y después la década de 1950 también hubo modernizaciones, particularmente en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Por ejemplo, en esa década se crearon los que hoy día todavía existen, que son los sectorialistas de la Dirección de Presupuestos, y los muy temidos, a veces no tan queridos por algunos servicios públicos sectoriales, pero que cumplen un rol bastante importante, que es controlar el gasto público y cuidar la billetera fiscal. Entonces, Rol fundamental. sin duda, sin duda. Ese fue un impulso muy fuerte bajo la dirección de la DIPRES de Sergio Molina, que luego fue ministro de Hacienda y en los tiempos más próximos ministro de Mineplan y ministro de Educación. Y a partir de eso se fueron generando también, digamos, otros saltos. Un hito importante fue la creación de Odeplan en 1967, que partió en 1968, que tenía por finalidad apoyar al presidente de la República para la toma de decisiones y la planificación. Porque hasta ese momento, digamos, la estructura del Estado chileno y particularmente del gobierno era bastante simple. No habían equipos tan expertos, tan especialistas en apoyar, digamos, al presidente de la República en el diseño de las políticas económicas y de la toma de decisiones y establecimiento de planes. Entonces, a partir de eso, de los equipos económicos que estaban en la Corfo, más otros expertos, digamos, se creó, digamos, el ODEPLAN, que después tuvo su desarrollo y hoy día, digamos, se fue focalizando más después de la década de 1990 hacia las áreas más bien de pobreza, áreas sociales, y hoy día se llama Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Pero partió siendo desde ese punto, en el momento en que la planificación era como la cuestión de moda dentro de la gestión del Estado. Después la planificación decayó un poco en la percepción, digamos, de los especialistas en la época, ¿verdad? De los planes quinquenales se pasó más bien a desarrollo de planes estratégicos, cosas así. Entonces, ha habido ahora un salto importante. Los temas de modernización fue lo que ocurrió, digamos, hacia mediados de la década de 1990. El presidente Elwin abrió la puerta en su último mensaje a la nación el 21 de mayo de 1993, diciendo que era necesario actualizar, que la administración pública chilena es proba, digamos. Si uno la compara con el resto de América Latina, es de las más eficientes que hay, la verdad, en América Latina. Comparado con la brasileña, pero ojo, la que está en el gobierno federal de Brasil, ahí en Brasil, en Planalto. Más abajo, en Brasil, tiene dificultad, como también los hay, digamos, a nivel municipal, digamos, en Chile. Pero en general, los indicadores de eficiencia de la administración pública chilena son los más altos digamos, de América Latina. Entonces, y no tan distintos de los que pueden haber en Europa, y yo diría mejores que los de Europa del Este, etc. ¿verdad? Entonces, digamos, ahí el presidente Elwin abrió la puerta a eso. Y es bien interesante porque si uno ve lo que dice el presidente Elwin respecto a este tema, el 21 de mayo de 1993, no es muy distinto a lo que dice el entonces ministro del Interior en 1924, Pedro Aguirre Cerda, que era el ministro del Interior del presidente Alexandre Palma, en donde dice, bueno, digamos, incluso usa la palabra modernizar. Dice que hay que modernizar la parte de la administración pública, hay que crear normas, hay que hacerla más eficiente, digamos, hay que traer el nuevo conocimiento, y habla de dotar también de normas conocidas y estrictas para el ingreso, promoción y egreso del personal público, y a partir de eso comienzan a crear la discusión sobre el estatuto administrativo, y que recién ve la luz tiempo después, en 1931, bajo el primer gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, es muy interesante cuando uno ve todos estos recorridos, lo que ha ocurrido. Y después, bueno, bajo el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle se avanza mucho, ¿no? Porque, bueno, el presidente Frei Ruiz-Tagle, digamos, para él este era un tema muy central. Él hablaba
de la gran oportunidad de saltar al desarrollo, y para eso requería un Estado y una administración pública más eficiente. Entonces, él apoyó mucho todos estos procesos, digamos, de modernización. Ahí surgen los famosos PMG, que después han tendido a burocratizarse, con el impulso de Mario Marcel como director de racionalización del Ministerio de Hacienda. Se avanza en mucho de esto, en diseño, en los aparatos de control de gestión, de evaluación de los programas públicos. Comienza ya la IPRE en 1996 a hacer estas evaluaciones. Hay un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y va avanzando mucho en esto. Luego cae un poco todo esto y resurge también ahí el 2003, ustedes se recordarán, los famosos acuerdos políticos legislativos en el contexto de los escándalos de la época, del MOPSIADE, MOPGATE, MOP-IDECON, los sobresueldos, ¿no es verdad? Doña Ana Gloria Sevesic, ¿no es verdad?, que andaba persiguiendo ahí a altas autoridades del Poder Ejecutivo en la época, y surge ahí la alta dirección pública y el servicio civil. Surgen otras cosas también, pero desde el punto de vista de modernización eso es un hito bien importante, que luego es reformado. Digamos, hay un intento de reforma en el primer gobierno del presidente Piñera, no logra los votos en el Congreso, sigue el impulso, y en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet hay una reforma en la alta dirección pública que recoge un conjunto de comentarios y críticas que surgieron al funcionamiento de la alta dirección pública, se perfecciona y sigue adelante. Ahora, han seguido ciertos procesos de modernización, fundamentalmente ligados a la incorporación de tecnologías, ¿no es verdad? El Chile Atiende, la incorporación de tecnología en los distintos servicios públicos. Hoy día hay un conjunto de trámites que se hacen a través de Internet. Ya no es necesario en una amplia variedad de trámites ir a los organismos públicos, sino que se pueden hacer desde la propia casa. Hay otro también hito importante en la modernización y en esta idea de tener una relación más horizontal del ciudadano con el Estado fue la ley 20.285 sobre acceso a la información pública y la creación del Consejo para la Transparencia, que fue, digamos, tiene su origen en una moción parlamentaria de los senadores Larraín de la UDI y Gasmurio del Partido Socialista para modificar la ley de procedimientos administrativos. Dado eso, había avanzado, y entonces, asumido el primer gobierno de la presidenta Bachelet, digamos, se amplía la discusión, se recoge la idea desde el gobierno, y ella envía un veto aditivo, digamos, que transforma un poco esta iniciativa, y a partir de eso surge la Ley de Acceso a la Información Pública, que es un buen punto que permite a los ciudadanos enterarse de lo que está ocurriendo en el Estado, cómo se toman las decisiones. Ahora, lo que ocurrió en la época también es que no todos los poderes públicos estuvieron bajo el imperio de la ley, porque no fue una ley de rango constitucional, sino que fue una ley simple, y por lo tanto el Congreso quedó fuera, varios otros organismos quedaron fuera, pero luego la práctica ha ido haciendo que muchos de estos voluntariamente se hayan ido incorporando, lo que es bastante bueno, ¿no? Le da mayor transparencia al Estado, le da mayor posibilidad a los ciudadanos de enterarse, de poder participar, de recoger información para sus propias decisiones. Entonces, ahora, desde ese punto de vista, entonces, digamos, la modernización, digamos, ha ido avanzando, probablemente no con el ritmo de celeridad que uno quisiera, pero también sería injusto decir que nada se ha hecho, ¿no? ¿Verdad? Ha ido avanzando, sí hay cosas, pero, digamos, hay otras áreas que probablemente necesitarían también, digamos, un ímpetu un poco más fuerte. En ese sentido, usted dijo algo que a mi juicio es clave, porque cuando uno revisa los documentos de modernización del Estado, esta agenda, alguna propuesta de los centros de estudio, y en general cuando uno
ahí usted sabe bien de esto, ve los libros. Mi percepción es que esta modernización actual es bien de arriba hacia abajo. Es bien, de hecho, está esta arquitectura bien que le rinde al presidente, están estos comités interministeriales, pero hay un tema clave. El tema clave, que usted lo dice muy bien, de qué pasa abajo, qué pasa en los municipios, qué pasa con esa modernización. Porque en general las modernizaciones son procesos que parten arriba, porque es necesario que partan arriba, pero también parten abajo. Entonces, es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y uno ve muy poco de abajo hacia arriba. En los municipios tienen, si bien se han digitalizado, tienen algunas cosas importantes en general, están bien poco modernizados. Cada uno de los municipios tiene por ejemplo, su propio sistema de contabilidad. Incluso hay algunos que tercerizan los datos. Y aquí entramos al mundo tan importante, al mundo de los datos que entrega el Estado. ¿Hay algún ejemplo, solo como ejemplo, no para hacer un copiar-pegar, que uno en el frame de otros países podría decir, mira, esto es interesante porque estos países lograron hacer implementaciones también en la parte baja, que al final es la que atiende al ciudadano? ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? ¿Se ven luces, se ven buenas luces? Porque a mi juicio, y aquí me pongo el sombrero informático de ingeniería informática, a mi juicio que es bien poco lo que se está haciendo en esta capa que es precisamente la capa importante, la capa en donde el Estado converge con el ciudadano, los municipios. Ahora, es que hay dos niveles. Antes de entrar al municipio, quizás tocar un primer nivel, porque la base de todo esto es la transparencia, ¿no es verdad? Es decir, Claro. que los ciudadanos puedan saber cómo se toman las decisiones, cuáles fueron los antecedentes que se tuvieron para tomar una decisión. Ahora, esto no fue fácil, ¿no? Cuando los que impulsaron todo esto, que eran grupos de abogados, para decirlo francamente, eran bien de élite, digamos, bien empingorotados, como decía mi abuela, ¿no es verdad? Pero hay que agradecerles, porque ellos empujaron mucho y convencieron, ¿no es verdad?, que se hiciera esto. Pero hubo mucha resistencia, fundamentalmente en los ámbitos políticos, ¿no es verdad?, de la época, y no de un solo sector, digamos, ¿no es verdad?, muy transversal, porque decían, ¿cómo es esto? ¿Nos vamos a desnudar en público? ¿Cómo es esto? ¿Es un desarme unilateral? Entonces, había que decirle, bueno, pero, o sea, no, esto es que los ciudadanos se empoderen, o sea, que los ciudadanos puedan tener las herramientas para saber lo que ustedes están haciendo y por qué están tomando esas decisiones, digamos. Porque en el caso chileno, ¿no?, estos mecanismos de transparencia no fueron, como ha ocurrido en otros países, fuertemente motivados por la corrupción. Aun cuando tenemos casos de corrupción y todos los conocemos, digamos, los niveles en Chile son bastante más bajos que en el resto de América Latina, y ojo, que comparado también con varios países de Europa occidental y de Estados Unidos. Entonces, digamos, también reconocernos lo que son, ¿verdad? Sin duda que tenemos casos, pero fue la motivación central, fue justamente para reconocer estos derechos que tienen el ciudadano de poder involucrarse en los asuntos públicos, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema, pero también la Contraloría General se opuso, de la República. Dijo, mire, ¿para qué no es necesario un Consejo para la Transparencia? Porque si los ciudadanos quieren, digamos, acceder a los datos del Estado, bueno, que vengan donde nosotros. Pero ocurre que en los años anteriores 2 o 3 personas habían concurrido a la Contraloría y nunca habían tenido nada. Entonces, también, y con los procesos burocráticos. Entonces, bueno, después que se aprobó todo esto, la Contraloría cambió, su general de la República cambió su disposición y tuvo, digamos, un muy buen acercamiento con el Consejo de la Transparencia y han trabajado bien. Pero hay que decir las cosas como son, ¿no? Entonces, esto también no fue fácil, fue complejo. Ahora también, a mí me ha tocado hacer un par de estudios después, digamos, sobre estos temas de transparencia,
Y lo que uno ve es que también los ciudadanos no entienden muy bien, digamos, de qué se trata esto y para qué sirve. Las encuestas que se han hecho muestran que el 80% de los ciudadanos no sabe muy bien que exista la ley, ni el consejo, ni para qué sirve, digamos, ¿no es verdad? Entonces, digamos, no acceden a través de estos mecanismos. Quienes están usando muchos de estos mecanismos son personas educadas de los estratos económicos superiores y fundamentalmente académicos, periodistas y grupos de abogados que buscan ahí los beneficios para su clientela respecto de estos mecanismos. Esos son más bien los usuarios, hasta conforme a los estudios que he hecho hasta hace un tiempo atrás. Entonces, ahí, digamos, esto es la base. Ahora, en el mismo punto, digamos, respecto de los datos, mire, probablemente ustedes saben, lo conocen muy bien, hay unas iniciativas que se llaman el gobierno abierto, ¿no es verdad? Que surge por el impulso del presidente Obama por ahí por el 2012, ¿no es verdad? Que los expertos hablan de que es un peldaño superior al gobierno electrónico, que es una tendencia que viene desde fines de los 80, en el caso de América Latina y particularmente en Chile, con mucha fuerza desde la década de 1990, y entonces ahora la idea también es un acceso más bien a datos más sensibles, por decirlo de alguna manera, pero que implica digamos, que el gobierno tenga datos a disposición sin necesidad de pedirlo, digamos, a los ciudadanos. Ahora, hay otros que están hablando, particularmente un colega muy querido en Argentina, Oscar Oslak, con su equipo están hablando del Estado abierto, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una tendencia que se mueve allá, ¿no es verdad? Que los ciudadanos podamos disponer de acceso a información que esté abierta, digamos, que se pueda consultar, digamos, valga la redundancia, muy abiertamente para los procesos propios de toma de decisiones ciudadanas, para, digamos, el control ciudadano sobre el Estado, sobre los poderes públicos, y en consecuencia también para los otros procesos de decisiones que toman los ciudadanos respecto de los procesos políticos, la estructuración de grupos de interés, de presión, etcétera, lo que fuere, ¿verdad? Ahora, el segundo nivel del tema que tú planteas, Gonzalo, es el de la municipalidad. Sin duda, ahí hay un punto que ponerle atención, pero también es lícito reconocer que hay también marcada diferencia entre las municipalidades. Claro. Y esas marcadas diferencias están dadas, a mi modo de ver, por dos factores que no necesariamente están correlacionados. Uno son los recursos y otro el liderazgo de quienes encabezan las municipalidades, ¿verdad? Digamos, las municipalidades que tienen más recursos, ¿verdad? Tienen buenos equipos digamos, de gestión y disponen un conjunto de servicios para sus ciudadanos. Lo hemos podido ver con el proceso de vacunación, digamos, en las comunas que son más, que disponen más recursos, digamos, los procesos han sido más expeditos, digamos, ¿no es verdad? Incluso los pueden atender hasta con músicos, con música en vivo, con salas de espera mejor acondicionadas, con café, aguas con sabor, galletas de soda, todas esas cosas, ¿no es verdad? Y las comunas que tienen menos recursos, bueno, han podido hacerlo con los medios que tienen, sin duda, sin esto. Pero también, y reitero, no está correlacionado directamente con la disponibilidad de recursos, es el liderazgo del alcalde, ¿no? Es decir, el liderazgo de la estructura directiva, ¿no es verdad? Que entiende que modernizar y mejorar el funcionamiento del aparato municipal es muy importante, ¿no? Poner a disposición también información, controlar, digamos, los propios procesos de gestión, involucrar a los ciudadanos es muy importante. Uno lo puede ver, hay municipalidades que no tienen tantos recursos, pero sí tienen, digamos, este impulso desde el liderazgo de ponerse a disposición de los ciudadanos, mejorar los aparatajes, disponer, digamos, ¿no es verdad?, de estos medios con menos tramitación,
digamos, medios tecnológicos a disposición de los ciudadanos. Uno puede ver, digamos, en todas las partes. Cuando estoy hablando de esto, tengo en mente todas aquellas municipalidades en donde a la estructura superior se le ha vinculado con, digamos, con bandas delictuales, con casos de narcotráfico. No quiero mencionar nombres ni nada, pero todos los tenemos en mente, ¿verdad? Y claramente hay, o con casos de corrupción o negligencia, ¿verdad? Hay claramente, o con, digamos, autoridades superiores que no tienen la misma presteza. Entonces lo que uno observa, digamos, mayor cantidad de insatisfacción, reclamos digamos, en los ciudadanos de esas comunas. Entonces, ahí, reitero, no aparecen directamente correlacionados el liderazgo y los recursos, pero sí son dos, a mi modo de ver, son dos variables que inciden muy fuertemente en la calidad de atención que reciben los ciudadanos en esas comunas, tanto desde la propia municipalidad como para ir a hacer un trámite, como también en los servicios de salud municipales, como también en los servicios de educación municipales, u otros servicios como el retiro de los residuos domiciliarios o, digamos, todos los otros temas más bien de política social que atienden los municipios. Entonces, ahí hay dos cuestiones muy centrales. Entonces, cada vez que elijamos, digamos, nuestras autoridades municipales, preocupémonos mucho de eso, de quiénes son. Sí, y hay un tema, profesor, que me gustaría también redondearlo, que usted lo dijo en unas palabras y me gustaría también aplicar otras. Esto del gobierno abierto, ¿cierto? El gobierno abierto es entregar datos abiertos y esos datos, cuando uno los recibe, puede generar a partir de esos datos un valor público mayor, por lo tanto, un bien público mayor, ¿ya? Entonces, por eso es importante los gobierno abierto, open government, como se llama, y Chile tiene varias firmas ahí puestas, digamos. Ahora, en ese tema. sí, pero ahí Es eso, mire, a mí me tocó estar en una reunión del CLAD hace pocos años. Y esto, más bien, es cierto, yo comparto absolutamente todo eso. Es cierto porque permite, digamos, a los ciudadanos involucrarse en los asuntos públicos, participar y además aportar soluciones. Sí. ¿No es verdad? Entonces, desde ese punto de vista, es muy, como diría, es muy útil y permite una relación más fluida entre el ciudadano y el Estado. Pero también esto es visto con recelo desde los ámbitos políticos, ¿no? Es cierto. Entonces, digamos, esto ha sido muy impulsado desde la academia, desde un conjunto de expertos, de especialistas que han avanzado sobre esto. Pero, digamos, me recuerdo en esa reunión, digamos, la verdad, mucho recelo desde los ámbitos políticos. Ahora, y cuando digo recelo, desde transversalmente de los ámbitos políticos, no de un grupo ni de otro, sino transversalmente porque le implica perder poder. Claro. ¿Verdad? Compartir el poder. Sí. Entonces, eso es muy importante. Profesor Mauricio Olavarría, el tiempo ha pasado volando. Me gustaría, si usted me permite, me Sí. gustaría, digamos, hacer, ya que estamos hablando de esto, yo creo que hay cuestiones bien centrales. Dijimos en principio que habían avances, pero también habían otras áreas en donde se necesita avanzar en la modernización. Un área central, a mi modo de ver, es el establecimiento de lo que llamamos un defensor ciudadano, un defensor del pueblo, ¿no es verdad? Sí. Que tiene por finalidad, digamos, ¿no es verdad?, defender a los ciudadanos frente a los abusos del Estado, ¿no es verdad? Lo que vemos es que las autoridades de los poderes públicos, digamos, a veces se exceden un poco, ¿no es verdad?, y afectan derechos ciudadanos, ¿no? Entonces, hay el defensor del pueblo o defensor ciudadano, o como en el lenguaje más ciútico, el ombudsman, ¿no es verdad?,
es muy importante. Esta fue una cuestión que ya estaba en la Constitución de 1925, los tribunales de los contenciosos administrativos, y nunca se implementaron. Nunca se implementaron. Entonces, es una idea que habría que retomar. Ya hemos dicho los temas de transparencia, de rendición de cuentas. Fíjese que tenemos mecanismos que son muy formales. A mí una vez me invitaron a una rendición de cuentas ya hace algunos años, no fue del gobierno actual, y me invitaron ahí en la Moneda, qué sé yo, en una sala bien bonita, toda pintada de blanco, y entró el subsecretario, dio una presentación, PowerPoint, habían dirigentes vecinales, a mí me invitaron como académicos, qué sé yo, dio su presentación, 20 minutos, se acabó, nos invitaron a tomar café, unos sanguchitos, y eso sería la rendición de cuentas. Entonces, uno dice, no es eso, digamos, ¿verdad? No es eso, no es que la autoridad diga o saque un documento, sino que es otra cuestión, sino que tiene que ahí estar muy centralmente, o sea, por ejemplo, tiene que estar claro también cuál es el objetivo de la política pública, cuál es el resultado. Eso tiene que estar a disposición de los ciudadanos y en consecuencia los poderes públicos tienen que responder por eso. ¿Por qué lograron o no lograron? Ahora, que no se logren, digamos, algunos objetivos no quiere decir que las autoridades lo hayan hecho centralmente mal, sino que hay un conjunto de circunstancias que pueden estar explicando eso, digamos, que no estaban previstos, catástrofes u otras. Y que Pero precisamente claramente, ayudar a mejorar sí, esa misma política sí, pública o claro, orientarla. sí, claro, pero la rendición de cuentas implica eso, digamos, ¿verdad? Que los ciudadanos sepamos, que existan estos, digamos, información muy abierta, de modo tal que nosotros podamos, porque en el fondo son los mecanismos de control social, digamos, que los ciudadanos tenemos que tener al Estado. O sea, los ciudadanos somos los mandantes y las autoridades públicas son los mandados o mandatarios. En consecuencia, ellos deben responder frente a las decisiones que tomamos los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, eso requiere, digamos, muy fuertemente, digamos, eso. También requerimos, por ejemplo, digamos, establecer, ¿cómo diría? Mejorar sistemas de calidad en la atención, digamos, a los ciudadanos y, digamos, establecer mecanismos que impliquen una atención, ¿cómo diría?, digna, derechos de la atención digna, digamos, de los ciudadanos. Yo le puedo decir, por ejemplo, digamos, aquí yo vivo en Peñalolén, digamos, ¿verdad? Fuimos aquí, digamos, a los periodos de vacunación y de repente se supone que atendía hasta las 3:30 de la tarde, y a las 3 de la tarde salió la señora y dijo, mire, se cerró porque el personal ya se fue, así que vuelvan la próxima semana. Digamos, no parece razonable si las autoridades municipales están diciendo que hay un horario de atención, que una funcionaria subordinada, digamos, aparezca y diga, no, ya no más, váyanse para la casa. Aparece como, digamos, como que no está cumpliendo las disposiciones que están establecidas, que le han sido informados a todos los ciudadanos. Y me imagino que eso puede haber ocurrido en otras partes, no solo con este punto, sino que, digamos, con otros. Entonces, también hay una cuestión ética, digamos, de los funcionarios públicos, ¿no? ¿Verdad? Yo, como le digo, soy administrador público por vocación y me dediqué a todas estas otras cosas. Entonces, digamos, hay un deber ético que es la labor digamos, de servicio público, donde el interés general está primero al interés particular, incluso, digamos, a las reivindicaciones económicas, remuneratorias o de otro tipo. Digamos, uno está en el servicio público para servir a los ciudadanos, digamos, no para otra cosa, no para servir, digamos, al partido político, no para servir, digamos, a grupos de interés, no para servir a otros, sino que para servir a los ciudadanos. Y ese es un tema, digamos, que tiene que enfatizarse. Y eso va muy unido o forma parte de lo que llamamos la profesionalización, digamos, de la función pública. No se trata de llenarnos de profesionales, sino que se trata de desarrollar un conjunto de capacidades que nos permitan una atención digna de los ciudadanos, que nos permitan cumplir los fines para los cuales está establecido, digamos, el servicio público, la administración pública, y que nos permitan, digamos, un efectivo cumplimiento
de los valores del servicio público, la igualdad, la no discriminación, la integralidad en el trato, digamos, el respeto al ciudadano, la atención digna de los ciudadanos, el privilegio muy fuerte del interés general por sobre el interés personal. Entonces, esas son cuestiones. Otra cuestión que también es muy importante es que, digamos, al servicio público se va a servir, digamos, y no a servirse, ¿verdad? Entonces, digamos, y esto lo asocio muy fuertemente con el patronazgo político, es decir, el uso político de la administración pública, que no es un fenómeno nuevo. Probablemente, digamos, yo le hablaba hace un tiempo atrás del Estatuto Administrativo de 1931, que surge a partir de una discusión que ya estaba en el siglo XIX respecto de la empleomanía, ¿verdad? La empleomanía se hablaba ahí en el sentido de que los propios políticos, digamos, se sentían dueños del gobierno, entonces había que premiarlos con, digamos, darle cargo de la administración, digamos, a los diputados, senadores, para toda su parentela, sus amigos, a la gente que le había hecho la campaña. Fíjese, un dato bien importante, a 1925, si recuerdo bien, habían 26.000 funcionarios, 26.000 o 27.000 funcionarios. A 1970 habían 300.000 funcionarios. Entonces, los cronistas de la época hablan mucho que incluso servicios públicos fueron creados para darle empleo a los, digamos, a los recomendados de los senadores, de los diputados, de los partidos políticos. En Uruguay se llegó al extremo de lo que se hablaba del pacto de Chinchulín, ¿no es verdad? Y de la coparticipación, en virtud del cual el partido político tenía derecho a poner en la administración pública la proporción de cargos que ellos, equivalente al porcentaje de votos que ellos habían obtenido en la última elección. Entonces, eso es, digamos, un uso político de la administración. Hoy día lo que uno ve en la administración pública son los núcleos políticos, ¿no es verdad? Está el núcleo demócrata cristiano, el núcleo socialista, me imagino que está el núcleo UDI, RN, etc. Entonces, que son personas que probablemente han cumplido toda la formalidad. Ustedes verán los concursos, ¿no es verdad?, que solo se publican en el diario oficial y en ninguna otra parte, ¿no es verdad?, rapidito, los 15 y los 30 cada mes. Pero el hecho concreto es que tenemos un número de personas que están asociados mucho, digamos, a quienes están en el poder, y eso le hace daño, digamos, a la administración pública. Uno porque, digamos, estamos usando un conjunto de recursos que serían mejor aprovechados para resolver un conjunto de necesidades que son más prioritarias, ¿verdad? Y segundo, porque la eficiencia y efectividad de esas personas habría que examinar muy fuertemente si cumple con los estándares que esperamos de eficiencia o no. Entonces, ahí hay una cuestión bien central, y probablemente este punto que le estoy discutiendo haga necesario abrir la puerta para la discusión del régimen jurídico de los funcionarios públicos, ¿verdad? Este tema tiene alta aceptación en todos los expertos, en toda la gente que se dedica a este tipo de análisis, pero un fuerte rechazo de los funcionarios públicos, ¿verdad? Pero hoy día lo que tenemos es que, digamos, el Estado es un mal empleador, ¿verdad? Tiene un conjunto de personas en planta, un número muy grande, digamos, en contrata y un número bastante grande en honorarios que no tienen muchos derechos laborales. Entonces la pregunta es, ¿no sería conveniente repensar el régimen jurídico de los funcionarios públicos de modo tal de darle, digamos, los derechos laborales a todo este tipo de personas y no que las contratas ya acercándose el mes de diciembre comenzaran ahí con los estadios de nerviosismo, el colon irritable subiendo, ¿no es verdad?, para ver si le van a renovar la contrata o no, dependiendo de la simpatía política que puedan tener con la autoridad respectiva o no, o los honorarios en la misma situación. Entonces, ¿no sería conveniente repensar el régimen jurídico
de los funcionarios públicos. Ahora, respetando el cargo, digamos, la propiedad del cargo para aquellos que ya están en planta, digamos, y eso serían plantas en extinción, digamos, pero repensar muy seriamente esta situación. Entonces, también pensar los temas de descentralización, ¿verdad? Yo creo sinceramente que tenemos que crear agencias implementadoras descentralizadas, digamos, ¿verdad? Que sean propias de la región y que estén en consonancia con los gobiernos regionales y con ahora que va a elegirse el gobernador regional, de modo tal de que tenga más instrumentos y no ser tan vertical en esta estructura. Porque lo que tiene que hacer el gobierno nacional es generar la política pública, el diseño, pero tenemos que tener también la flexibilidad de poder adaptar ese diseño a las realidades locales, digamos, y las regiones tienen distintas realidades. Las realidades de Arica y Parinacota es distinto de Araucanía, por ejemplo, ¿no? O de Aysén. Entonces, necesitamos, digamos, estos marcos que permitan poder ajustarnos a las realidades locales. En ese sentido, para asegurar y para poder redondear esta gran conversa que hemos tenido, profesor, y a propósito de la agenda constitucional, ¿cree usted, y por cierto esto podría ser muy rebatible, pero en el fondo dentro de la conversa, ¿cree usted que se podría asegurar la modernización del Estado desde el punto de vista constitucional o generar alguna institucionalidad que permita esta modernización del Estado de manera más acelerada? Bueno, es que la Constitución, la discusión de la nueva Constitución nos da una oportunidad, por ejemplo, para establecer estos sistemas de calidad de atención y el derecho a una atención digna de los ciudadanos, ¿no es verdad? Por ejemplo, en los temas de rendición de cuentas, ¿no es verdad? Adicionalmente, por ejemplo, en la estructuración de organismos autónomos y cómo responden estos organismos autónomos, digamos, ¿no es verdad? Hoy día tenemos una discusión respecto de quién controla estos organismos autónomos, ¿verdad? Tenemos organismos que tienen autonomía constitucional, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de Televisión, el CERVEL, digamos, entre otros, ¿verdad? Pero ¿quién controla el Contralor? ¿Verdad? El Contralor es una persona, digamos, con todo el respeto, digamos, que uno le pueda tener como ciudadano, y aquí no estoy haciendo ninguna crítica directa a él, pero el Contralor General, digamos, tiene un poder omnímodo dentro de la Contraloría. O sea, todos los funcionarios de la Contraloría son de la exclusiva confianza del Contralor, salvo la subcontralora, ¿no es verdad? Porque preside el Tribunal de Cuentas, incluso ahí el Contralor perdió 8-0 en las Cortes cuando tuvo este conflicto con su subcontralora designada por el mismo. Entonces, no conviene ir ya a un mecanismo de gobierno corporativo de la Contraloría en que el poder se disperse y no estar sujeto al buen tino que pueda tener, digamos, el Contralor. Somos todos seres humanos que podemos tener un mal día, podemos equivocarnos, ¿verdad? No es mejor un gobierno corporativo que además tenga responsabilidad frente a los ciudadanos por las decisiones que está tomando, ¿verdad? El Ministerio Público, lo mismo, ¿no es verdad? Digamos, ¿qué controla el Ministerio Público? Se dice, bueno, mire, digamos, hay mecanismos que hay que acusarlo, si recuerdo bien, ante la Corte Suprema, pero esos son mecanismos burocráticos, etcétera. Digamos, hay un conjunto de consideraciones que normalmente se toman. Bueno, no se requeriría, digamos, también hay a lo mejor un gobierno corporativo que también tenga responsabilidades frente a los ciudadanos. Digamos, así hay otros mecanismos. El Consejo para la Transparencia que estamos hablando. Bueno, el Consejo para la Transparencia, también como la Alta Dirección Pública y otros, son organismos cuoteados políticamente. Digamos. El Consejo para la Transparencia son dos de la actual, digamos, ex nueva mayoría, por decirlo, no recuerdo, digamos, cuál es la coalición, pero en su momento la Concertación, digamos, Partido por la Democracia, y dos de la Alianza por Chile, hoy día Chile Vamos. Bueno, pero ¿y el resto qué miramos? O sea, una verdad
Es decir, y no hay mejores expertos por esos mecanismos. La presidenta del Consejo para la Transparencia todas las semanas aparece con columnas en los diarios y ahí está exponiendo posiciones políticas que ella tiene. Digamos, bueno, ahí no quiere decir que eso está influyendo en las decisiones que ella pueda tomar. No debería abstenerse de hacer eso. Otros presidentes de los consejos de la transparencia lo han hecho, la verdad, se han abstenido de estas opiniones tan públicas respecto de temas que pudieran estar involucrados en lo que ella hace. Entonces, lo mismo, digamos, los sistemas de la alta dirección pública. Entonces, bueno, y que el resto de los ciudadanos miramos nomás, y aquí el club de los políticos es el que se reparte, digamos, filetea al animal y se lo reparte. Disculpe el lenguaje coloquial, pero usted me dice que estamos, digamos, en un lenguaje para que sea entendible y evitar las sutilezas académicas, ¿no es verdad? Sí. Entonces, digamos, me entiende el razonamiento ciudadano y yo lo estoy diciendo muy pausado, tranquilo, pero, digamos, el ciudadano, digamos, que puede estarnos mirando probablemente no reacciona con la pasividad que yo lo estoy haciendo. Entonces, pero sin duda hay una cuestión que nos decimos, bueno, pero si el Estado no es el divertimento de los políticos, esta es una cuestión de los ciudadanos para responder ante los ciudadanos, ¿no, verdad? Para estar al servicio de los ciudadanos y no otra cosa. Entonces, ahí lo que nosotros, digamos, tenemos que apuntar. Y también desde el punto de vista de la efectividad de los, digamos, hay una cuestión que yo le concedo una gran importancia, que es la creación de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas. Mire, yo estaba involucrado en los dos estudios que se hicieron. Uno, digamos, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y el otro en el primer gobierno del presidente Piñera, ¿verdad? Ahí el equipo que yo encabecé fue adjudicado en la licitación para el primer estudio. Y después me tocó participar, que el estudio lo hicieron desde la Universidad Católica y a mí me llamaron y participé, digamos, en eso. Y, digamos, este fue un tema en los programas de gobierno de los dos presidentes, en los primeros gobiernos de los dos presidentes, del presidente Bachelet y el presidente Piñera. Y hasta hoy día brilla por su ausencia, digamos, ¿no es verdad? De hecho, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, digamos, cuando se discutió el tema en el gabinete, todos los ministros estuvieron de acuerdo en crearlo, salvo uno, digamos, y no se creó. Digamos, adivina usted qué fue. Entonces, digamos, y ahí había una discusión interesante, digamos, dónde ubicarlo, ¿no es verdad? Todos los estudios que hicimos en la entrevista, unos decían que se creara dependiente del Poder Ejecutivo y otros como organismo autónomo. Y aquí habían dos argumentos bien interesantes. Digamos, el argumento para crearlo dependiente del Poder Ejecutivo era el de la usabilidad de la información. Para decir, bueno, dado que la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas va a aportar información sustantiva respecto del rendimiento de los programas públicos, entonces esa información tiene que estar inmediatamente a disposición, digamos, de la autoridad superior para tomar las decisiones de continuidad o no, de reforma de los programas públicos, ¿verdad? Que es un argumento interesante, digamos, ¿verdad? Y el otro argumento, el de la credibilidad, digamos, para generarle, digamos, como organismo autónomo, decía, bueno, pero en realidad, digamos, si esto está, digamos, dependiente del Poder Ejecutivo, entonces lo que va a ocurrir, que no es muy claro por qué se elige un programa y no se evalúa otro, ¿no? ¿Verdad? Va a estar dependiendo un poco de los intereses políticos de la autoridad respectiva. En consecuencia, dado eso, es más creíble, digamos, más legítimo, la legitimidad que se cree como organismo autónomo y que el organismo autónomo, con un cuerpo colegiado, determine cuáles son los programas que va a evaluar a partir de los estudios, de las discusiones que tiene con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Fíjese que nadie argumentó que la agencia fuera creada como dependiente del Congreso. Ahora, yo en lo personal creo que debe crearse como organismo autónomo, colegiado,
cuya función principal sea la evaluación ex post de los programas públicos, vale decir, evaluación de resultados y de impacto, y que sean los otros organismos, particularmente el Ministerio de Desarrollo Social, la que hace la evaluación ex ante de los programas públicos con el Banco Integrado de Proyectos y todo el dispositivo técnico que ellos tienen, y también los organismos implementadores que hagan sus propias evaluaciones intermedias de seguimiento. Entonces, de este modo, al evaluar, al hacer la evaluación ex post de los programas públicos en la agencia de evaluación, lo que también va a estar evaluando las evaluaciones anteriores que se hicieron y levantando dificultades y aprendizajes y lecciones respecto de cómo debemos mejorar las evaluaciones anteriores, en las etapas anteriores que se han hecho. Entonces, digamos, ahí lo que tenemos es, digamos, un conjunto de ámbitos que son necesarios para mejorar, digamos, el rendimiento del Estado. Porque lo que buscamos no es un Estado ni más grande ni más pequeño, un Estado más efectivo al servicio de los ciudadanos. Profesor, tremenda conversación que nos hemos dado el gusto de tener junto a usted. Lamentablemente, podríamos estar todo el día conversando este tema, pero lamentablemente el tiempo es acotado. Me gustaría agradecerle mucho su disposición, la claridad con que expone estos temas que son tan importantes para nosotros en una conversación que hoy día nos tiene a puertas de una nueva constitución, a puertas de nuevos cargos como el gobernador regional y, por cierto, y no puedo estar más de acuerdo, con disposición a la persona, al ciudadano, para poder solucionar sus dolores, sus problemas del día a día. Muchas gracias, profesor, que esté muy bien y, por siempre, muy cordialmente invitado a Fundación Piensa. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de esta muy grata conversación, así que a plena disposición, cuando ustedes necesiten, si hubiera otro tema con toda grava, estaré a disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias.